Muy buenos días, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentarles el tema titulado Análisis gráfico de datos de encuestas, un enfoque de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Mi nombre es José Andrés Alanís Navarro y mi colega Reinaldo Alanís Cantú. Bien, inicialmente en este trabajo tiene un enfoque social, pero también se puede usar en universidades con enfoques científico e ingenieril, y básicamente el objetivo consiste en presentar y ejemplificar el uso de gráficas ternarias y de contorno para visualizar causalidad gráfica entre datos obtenidos a partir de encuestas. Como profesores, hemos observado que típicamente el estudiante tiene problemas en interpretar los datos. La parte numérica les parece un tanto abstracta. En este trabajo nosotros proponemos utilizar un tipo de gráficos que no son tan conocidos para representar causalidad entre diferentes variables. Y no solamente entre pares de variables, sino entre tercias de variables, o inclusive entre 4 datos, ¿no? Con cuatro variables. Del lado izquierdo tenemos una serie de datos. Está aquí recortada la imagen, pero pueden ser 100, 200. Nosotros hemos trabajado hasta con 100.000 datos. Y procesarlos, pues para procesarlos obviamente requerimos una computadora. Usamos programas convencionales, Stat, Origin Pro, Excel. Y inicialmente pues nosotros hacemos un análisis estadístico que consiste en tener gráficas de dispersión, etcétera. Pero muchas veces estos datos crudos como que no nos dan una idea clara para entender el problema social o científico. Nosotros proponemos esta metodología para analizar datos de encuestas, pero se pueden analizar datos numéricos, científicos, como temperatura u otras variables. Nos enfocamos en el tema de encuestas porque creemos que muchas veces podemos llegar a resultados equívocos o no concreta de datos. Nosotros podemos llegar a conclusiones incorrectas. Nuestra metodología consiste en elaborar encuestas. Una vez que tenemos la encuesta, pues recabamos datos, analizamos los datos. Inicialmente, pues a los datos le aplicamos lo que comúnmente se hace en todos los estudios, que es un análisis de estadísticas descriptiva que nos permite identificar variables para posteriormente graficar e interpretar la información. Si este análisis de datos es suficiente, pues podemos continuar con el proceso. Si no lo fuera, podríamos inclusive reconsiderar elaborar la encuesta. Algunas veces las encuestas no están bien planteadas, ¿no? Hay ambigüedades en la pregunta y como nosotros tratamos de representarlo numéricamente, a veces el estudiante o la persona encuestada no encuentra la opción correcta en las posibles respuestas y elige una por elegirla, ¿no? Por no dejar vacío el espacio. Entonces tenemos que estar retroalimentando con los encuestados para inclusive poder reestructurar la encuesta, ¿no? Podría tener también errores la encuesta. O puede haber también error en la recabación de datos o en el análisis de datos, ¿no? También debemos de estar seguros si no tenemos la presencia de datos atípicos o desviados. Que una vez que tenemos la certeza de que no contamos con este tipo de errores, pues entonces ya podemos elaborar el tipo de gráficos que a continuación les vamos a presentar. Estos gráficos son muy usados en el área de ciencias e ingeniería. Se conocen como gráficos de contorno y también gráficos ternarios. De una manera muy interesante nos permite relacionar 3 variables gráficamente, o 4 inclusive, si podemos hacer la ternaria con color. Partimos de los datos originales, realizamos estadística descriptiva para conocer la población y una vez que, inclusive también con análisis de correlación de variables para saber qué pares de datos o qué tercias de datos o de variables pueden presentar una causalidad. Así partimos de una suposición en que quizá la variable 2 con la variable 5 y la variable 8 puedan presentar un tipo de relación. Entonces hacemos este tipo de gráficos que nos permiten ver mediante colores si existe una tendencia o no en el comportamiento de algún fenómeno social. Por ejemplo, en el tipo de gráfica contorno, pues tenemos 2 variables independientes, que sería la variable x y la variable y.
y una variable dependiente, que sería la variable z. La variable z o variable 3, que está representada mediante colores. Y típicamente la escala va del 0 al 10, o en la escala en la que esté evaluada la variable de interés. Podría ser del 0 al 5, del 0 al 20, del 0 al 100. En este tipo de gráficas lo que se hace es un mapeo, una escala de colores, que también puede ser en la escala de grises, que va de un tono hasta el otro tono, el cual representa todos los posibles valores de la variable. En las siguientes diapositivas vamos a presentar un ejemplo con un caso práctico de un análisis estadístico para tratar de entender cuáles son las causas de reprobación de los estudiantes en el área de ciencias e ingeniería. Por otra parte, la gráfica ternaria, pues es, como el nombre lo dice, se representa por un triángulo y consta de 3 variables. Al igual que la gráfica contorno, 2 variables independientes, una variable dependiente. La variable z es la variable dependiente. Inicialmente este tipo de gráficos se usan en el área química para representar mezclas de sustancias. Si lo normaliza a 100, si nuestros datos no están normalizados a 100, el programa hace una normalización para que la suma sea 100. En nuestro caso de estudio, nosotros tomamos escalas cuantitativas discretas del 0 al 10. Entonces esta normalización lo hace del 0 al 30 y lo extrapola a variables ya sea de 0 a 100 o de 0 a 1. ¿no? Los normaliza ya sea a 1 o a 100. Típicamente lo normaliza a 1, en donde 1 representaría nuestra variable discreta cuantitativa 10 y 0 pues el mismo 0 de la otra escala. Como ejemplo, les presentamos un caso particular donde nosotros pretendemos entender por qué reprueban los estudiantes en las ingenierías o ciencias. También se puede extrapolar a otro tipo de carreras. Entonces proponemos que la variable 1 sea cómo es la relación entre el estudiante y el maestro, en donde 0 significa que tiene una mala relación con el profesor y 10 que tiene una excelente relación con el profesor. Como una variable 2 o y, nosotros tratamos de asociar mediante un estudio previo que ya está publicado, cómo influye el apoyo familiar en los estudiantes. 0 significa que la familia no apoya al estudiante, 10 significa que sí lo apoya absolutamente. Y la variable 3 incluimos la satisfacción con la carrera que estudian los estudiantes. 0, nada satisfecho, y 10 significa que está completamente satisfecho. Cabe mencionar que la variable 3 es la que está representada por colores. Variable 1 es el eje X, variable 2 o Y, eje vertical, y la variable 3 o Z está representado por esta escala de colores, en donde el color azul representa el 2, el verde representa un 6, hablando de satisfacción de su carrera, y los estudiantes que consideran que están 100% satisfechos con su carrera, pues estarían representados en esta gráfica con el color rojo. Este sería un tipo de gráfico contorno. Como ejemplo de gráfico ternario tenemos el siguiente caso. Por ejemplo, estamos analizando si los problemas familiares influyen en el éxito del estudiante. Cómo estos problemas familiares pueden incidir en su promedio. Aquí el promedio no tenemos que normalizarlo, es de 0 a 10, ¿no? Tenemos la escala de 0 a 10, este es el caso de México. Pero en otros países donde son otras escalas, por ejemplo Colombia, esto va de 0 al 5 me parece, el programa lo normalizaría del 0 al 1. Entonces la variable X significa que se asocia a los problemas familiares, 0 significa que no tiene problemas familiares y 10 significa que tiene bastantes problemas familiares. Y la variable Z, que aquí no está representada por color, sino por otro eje del triángulo, significa la calidad de salud que tiene el estudiante. De una manera análoga a los problemas, 0 significa que no tiene problemas de salud y 10 significa que tiene graves problemas de salud. Como podemos ver en estos datos que están todos dispersos dentro del triángulo, podríamos inferir que no existe una causalidad gráfica. Comparado con que sí podemos ver zonas azules, zonas grises, en donde son las zonas más apartadas de la escala de la variable 3, podríamos decir que gráficamente sí existe una causalidad gráfica entre estas 3 variables. Por ejemplo, si nuestros resultados tuvieran una forma como la que está en la gráfica del lado izquierdo, podríamos fácilmente decir, relativamente fácil decir que no existe una causalidad gráfica, ¿no? Porque nosotros esperaríamos que hubiera zonas o ya sea grises o negras o rojas en una sola sección de la gráfica, y podemos ver tonos de azul en toda la gráfica, podemos ver tonos de rojo en toda la gráfica, ¿no?
este tipo de comportamiento sería análogo a este tipo de gráfico, en donde los datos están dispersos en todo el espacio, lo cual nos hace suponer que no existe una causalidad gráfica. Por otra parte, cuando los datos posiblemente se relacionan entre sí, podríamos obtener gráficos de este tipo, con zonas coloreadas que tienden a tener un color determinado, ¿no? Esta zona, la zona de abajo, la zona de arriba. Obviamente puede haber más o mayor causalidad gráfica. Es en cuanto a los gráficos de contorno. En cuanto a los gráficos ternarios, presentamos un caso donde podemos tener una posible correlación o posible causalidad gráfica entre los datos y claramente podemos ver que los datos están agrupados en una sección, ¿no? Esto nos hace inferir que los datos presentan una tendencia, pero lo interesante de esta gráfica es que pasamos de 3 dimensiones a 2 dimensiones. En este mismo tipo de gráfico triangular, que representa un fenómeno en 3 dimensiones, podríamos tener un caso muy parecido a esto, en donde pues podemos inferir a partir de la gráfica que no existe una causalidad, ¿no? Podemos decir que estas tres variables, la variable 1, variable 2, variable 3, no tienen una relación o una causalidad gráfica, porque todos los datos están dispersos. Bien, esos son los resultados principales. Esto ya lo hemos publicado en nuestros trabajos. No hemos visto que se haya hecho de esta forma. Nosotros sí tratamos de invitar a los estudiantes a que se familiaricen con las tecnologías de la información, porque son una herramienta que nos puede facilitar bastante la interpretación de datos. A veces en un párrafo no podemos decir lo que decimos con una gráfica. Y bueno, lo que nos queda ahora hacer es quizá pasarnos a la parte digital, hacer la encuesta de manera digital, porque hasta ahora lo hemos hecho manual y sí requiere bastante trabajo. Y bueno, ya para concluir, presentamos, explicamos y ejemplificamos además el uso y utilidad de gráficos de contorno y ternarios para poder analizar datos obtenidos mediante encuestas. Datos semi-cuantitativos, pero que en algún momento tenemos que pasarlos a cuantitativos en una escala discreta. Podría ser una escala no discreta, sí, con decimales, por ejemplo, el caso de promedio, en caso de edades, en caso de cuántas horas trabaja al día. Y bueno, apoyándonos en los resultados obtenidos, pues también podemos emplear la estadística descriptiva, análisis de correlación y complementarlo mediante análisis gráfico, alguna hipótesis de causalidad entre este conjunto de variables. Y sabemos que el uso de las tecnologías de la información es crucial. Nosotros ya proponemos el uso automatizado de encuestas. Esto nos ahorraría bastante trabajo, y como trabajo futuro, pues nosotros pretendemos identificar cuáles variables, cuáles preguntas causan conflicto al momento de responder, porque muchas veces la respuesta no está en las opciones, ¿no? Tenemos que también, bueno, proponemos incluir inferencia estadística y también inclusive experimentar con minería de datos. No lo comenté, el programa que nosotros usamos para hacer este tipo de gráficos se llama Origin Pro, pero existen otro tipo de programas que pueden hacer este tipo de gráficos. Algunos son de acceso libre, algunos son con licencia. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Vamos a estar pendientes de cualquier duda o pregunta que tengan en la sesión de las ponencias, y nuestros datos de contacto están aquí. Mi nombre es José Andrés, mi colega Reinaldo Alanis Cantú. Con gusto podemos compartirles nuestros artículos que hemos publicado al respecto, compartir los programas y darles alguna asesoría en cuanto a la graficación de este tipo de datos. Fue un gusto platicar con ustedes. Buen día.